Hola, buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tu Momento Furtebú, el canal de entretenimiento en el que se habla un poco de todo. Estamos a sábado 18 de abril y nos encontramos en un hotel en París. Estoy aquí por motivos de trabajo y bueno, tengo que decir que la gastronomía parisina no ha defraudado. El curso muy bueno, la gastronomía del curso pues sí que ha defraudado un poquito, pero bien, la verdad es que el viaje ha merecido la pena. Dentro de poco regreso a Noruega y el vídeo pues lo hago desde el hotel y no lo hago a la vuelta desde el Furtebú porque básicamente deja de haber Furtebú. En este momento la autocaravana ya está vendida, ya pues no la tenemos y voy a comentar un poco pues lo que han sido nuestras experiencias durante estos años que hemos estado llevando tanto caravana como autocaravana. El tema de caravanas, autocaravanas, a mí nunca me había llamado la atención hasta que un compañero de trabajo que tenía una autocaravana, pues me empezó a explicar todo lo que hacía él con su autocaravana y realmente pues la mentalidad que tenía es una mentalidad que a mí me gustó bastante. No era tener la autocaravana para irse en vacaciones, sino que estaba continuamente buscando fechas para viajar, incluso los fines de semana, y durante la semana organizaba el viaje, lo planificaba y más o menos tenía la autocaravana a punto. Y cuando llegaba el fin de semana, pues el viernes dejaba el coche en el parque de autocaravana, directamente iba a la casa con la autocaravana, recogía a la familia y se iba hasta el domingo. Y por supuesto también cuando eran vacaciones más largas, puentes, pues también ya los tenía planificados. No es que fuera todos los fines de semana, pero yo creo que por lo menos un fin de semana al mes, pues lo hacía. Realmente cuando te gusta viajar de esta manera, la autocaravana, la gran libertad que te da, no te la da otra cosa. Entonces ahí ya pues me empezó a interesar un poco pues lo que es el mundo caravana, autocaravana. También un día me enseñó su autocaravana, me enseñó la que tenía en ese momento, que la vendió enseguida y la cambió por otra más nueva. Y la verdad es que me llamó la atención porque yo nunca había visto por dentro un bicho de estos y la verdad es que me pareció bastante bonito. Y a partir de ahí, pues empezó a surgir dentro de mí una cierta curiosidad por este mundo. Y la verdad es que siempre pues me llamó la atención a partir de ese momento tener una caravana o una autocaravana. Una vez ya nos vinimos a Noruega, que fue el año 2012, aquí en Noruega el tema de caravana, autocaravana, pues está mucho más extendido que en España. La verdad es que aquí pues ves en muchas casas, en los jardines, pues ves aparcado el barco o ves aparcada la caravana o la autocaravana. Muchas casas tienen jardín y entonces pues es mucho más fácil tenerlo y aparte te puede servir como una casita auxiliar o un despacho en caso de necesidad, que es lo que yo tenía pues como mi furtebú, mi punto de, digamos, de retiro espiritual propio. Yo estuve viendo pues bastantes vídeos de caravanas, autocaravanas, sobre todo el canal Viajando en Autocaravana, que me parecía que estaba bastante bien, donde antes pues se dedicaban sobre todo a enseñar bueno, autocaravanas principalmente, caravanas no sé si llegaron a enseñar alguna, y era bastante distinto de cómo lo hacen ahora, y la verdad es que venía muy bien para ver un poco todas las autocaravanas y empezar a hacerse una idea de cómo era el pequeño mundo de caravana, autocaravana. Y bueno, pues la verdad es que a mí me atraía bastante la idea, pero mi mujer no estaba muy por el tema. La verdad es que a ella no acababa de convencerle el tema caravana, autocaravana. Muchas veces no acaba de convencer porque no se han visto por dentro. Realmente la percepción que hay del tema caravana, autocaravana, pues viene de algunas películas antiguas donde realmente pues lo que se ve es un poco diferente a lo que hay en la realidad. Pero bueno, yo empecé a verlas in situ, empecé a mirarlas y empecé a hacer un estudio serio, con intención, digamos, de empezar con algo de esto. Y en principio me llamaba más la atención una caravana que una autocaravana. Llegado el momento del COVID, año 2020, pues todo se cierra, no se puede viajar fuera de Noruega y en ese momento pues yo le vuelvo a comentar a mi mujer, oye, ¿y por qué no nos miramos una caravana? Entonces fuimos a mirar la caravana y tanto a ella como a los niños pues les gustó mucho la caravana. Y tuvimos la suerte de que venía una en ese momento de Alemania con las especificaciones que nos encajaban y nada, pues en cuestión de un mes, mes y medio, pues ya tuvimos la autocaravana, justo el tiempo suficiente para sacarme yo el permiso de conducir, el B96, puesto que ya al ser una autocaravana que estaba un poco, perdón, una caravana que estaba un poco aumentada de peso, ya se pasaba del
peso que se puede conducir con el carnet B, pero vamos, que todo fue muy rápido. Para cuando llegó la caravana, pues ya tenía el permiso de conducir. Y además muy bien, porque si no has llevado remolque, es un poco una locura coger una caravana sin haber llevado nunca un remolque. Y una cosa que yo recomiendo es el mover, porque con el mover, que es un mandito a distancia con el que controlas la caravana, pues con el mover no tienes los problemas de aparcarla ni de hacer maniobras raras. Simplemente desenganchas y ya pues la mueves tranquilamente desde fuera. Bueno, la verdad es que en 2020 pues viajamos muchísimo. Con la caravana y la autocaravana hemos viajado por Noruega y por fuera de Noruega. Hemos visto pues, un montón de sitios que no hubiéramos visto de otra manera. Y además hemos podido realizar una serie de actividades pues, que tampoco hubiéramos podido realizar si no lo tuviésemos. La caravana la tuvimos del 20 hasta creo que fue el 23, finales del 23 o del 24, sí, del 23. Y ya en el 23, pues ya con el canal este en marcha, cambiamos de caravana a autocaravana. Bueno, mi valoración un poco de qué es mejor, caravana, autocaravana, qué tipo. En principio, pues si te gusta, una de cada, vamos a ser sinceros. La caravana y la autocaravana son cosas distintas y también dentro de lo que es caravana, autocaravana, camper, cada una tiene su función. En principio, la gente pues tendemos a decir pues cuanto más caro mejor, pero no es así. Entonces, en principio, lo que más llama la atención son los grandes camiones que lo tienen todo. Pero bueno, pues los grandes camiones que lo tienen todo pues tienen una serie de inconvenientes. Desde mi punto de vista, si tienes niños pequeños, es mejor caravana. La caravana, los viajes con niños pequeños no pueden ser muy largos. Entonces, con la caravana te mueves en tu coche, te mueves en las sillitas a las que ellos están acostumbrados y en una, digamos, en un espacio más controlado. En la autocaravana van allá detrás y son más difíciles de controlar. En la caravana, como van en el coche, pues los tienes ahí. Es mucho más fácil hacer los trayectos y cuando paras tienes la gran ventaja de que sigues teniendo tu coche para moverte a donde quieras. La caravana la desenganchas, la montas y es una casita que tienes ahí. No tienes por qué estar colocándolo todo en su sitio continuamente, cosa que con la autocaravana sí. En la autocaravana, cada vez que te quieras mover, todo tiene que estar perfectamente ordenado, porque cuando vas en marcha no puede haber elementos sueltos. Después también hay un elemento que es importante, que es el ruido. Cuando viajas en caravana, el ruido va detrás, afuera del coche. Cuando viajas en la autocaravana hay muchos elementos que van sueltos, muchas piececitas, entonces el ruido de la autocaravana es considerable. Yo me acuerdo la primera vez que cogí la autocaravana del concesionario, que la cogí con mi hijo, le digo a mi hijo, ¿qué ruido que hace esto? Y me dice, papá, el ruido es una parte del viaje. Yo digo, hombre, pues tienes razón, es parte de la experiencia, vamos allá. Entonces, la verdad es que el confort de los asientos del coche no te lo da los asientos traseros de la autocaravana. Y eso también me lo dijo el del concesionario cuando me compré la caravana. Me dijo mucho más cómodo la caravana para ir con niños. Y la verdad es que es verdad. Llegas con la caravana, la plantas allí y haces una base en un camping y a partir de ahí te vas moviendo a todos los diferentes sitios con tu coche. Vas a comprar con tu coche, todo lo vas haciendo con tu coche, tan a gusto y tan tranquilo. La caravana, el problema es pues, que es muy engorrosa. Bueno, es engorrosa. Para mí sí que no tenía práctica. Para los que tienen práctica ves que las montañas de monta en 2 minutos. Pues tienes los problemas de que vas viajando. En mi caso iba con un bicho en total, una dimensión de más de 12 metros. Tienes que ir con los espejos controlando cómo haces los giros para no comerte el carril de al lado. La que yo llevaba una CJoy de Flex. La verdad es que estaba muy bien, porque era más estrechita y además era una caravana, perdón, que a nosotros nos resultó muy cómoda. Yo le cogí bastante cariño. Tenía todo lo necesario, era relativamente amplia por dentro y relativamente cómoda. Sobre todo los colchones, se dormía muy bien. Entonces, las caravanas, las que más apetece tener son las grandes. Cuanto más grande, más pesada, pues más elementos les ponen. Pero realmente las grandes y pesadas cuando vas a viajar no son prácticas. Para la hora de viajar es más práctico algo tope como, pues como lo que teníamos nosotros. Algo ligero, más estrecho, que se puede manejar bastante bien.
De hecho, la que teníamos nosotros era bastante larga porque llevaba literas para niños. Si hubiera sido más corta, para viajar todavía mejor. Pero bueno, entonces no daba para la familia. Y realmente, para ir moviendo la caravana en plan viaje, que es lo que hacemos nosotros, yo creo que acertamos con la correcta. Si lo que pretendes es llevar la caravana para dejarla tipo segunda casa, que hacen mucho aquí también esto en Noruega, la tienen como caseta en campings de manera fija, pues para eso evidentemente es mejor, cuanto más grande, mejor, y cuanto mejor aislada y con más confort, pues mucho mejor. Pero para lo que hacemos nosotros, realmente yo creo que acertamos al 100%. También hay que tener en cuenta que aquí en Noruega pues hay gente que la utiliza en invierno. Nosotros en invierno no la utilizamos porque yo no me meto con hielo y nieve a arrastrar la cosa esta. Y la verdad es que pensándolo con perspectiva, creo que cogimos probablemente lo mejor que podíamos haber cogido. También es cierto que estuve varios años haciendo el estudio de la caravana adecuada, por lo que no fue coincidencia, sino que fue, digamos, un resultado positivo fruto de un largo estudio. ¿Por qué cambiamos de caravana a autocaravana? Bueno, hay quien dice que el cambio de caravana a autocaravana es el cambio natural, porque llega un momento en que de caravana pasas a autocaravana. En nuestro caso, pues no fue exactamente eso. En nuestro caso, llega un momento en que los niños van creciendo, se acaban las restricciones COVID, se puede volar de nuevo. Entonces hay que tener en cuenta que nosotros no somos de Noruega, nosotros somos de España y nos gusta España. Entonces, para trasladarte de Noruega a España, una caravana no es práctica. Que se puede hacer, por supuesto que todo se puede hacer, pero cuando viajas con niños, si te gusta viajar tranquilo, si te gusta tomarte tu tiempo para dejarlo todo en su sitio, la caravana no es práctica. La caravana es muy práctica, lo que comento, para echar un viaje de 1 o 2 días. eh, en el viaje intermedio puedes acampar en un camping o directamente por ahí, en algún sitio, si el país lo permite, que la legislación no lo permite en todas partes, y ya después dejar la caravana en el camping y moverte con tu cochecito de aquí para allí. Em, Eso pues llega un momento en el que no lo vimos no factible, sino que no lo vimos tan atractivo como el movernos con el avión o empezar a movernos de manera, digamos, más amplia por otros puntos de Europa y después ya volar en verano. Llega un momento en el que nos planteamos qué hacer, si cambiar a una caravana más grande, cambiar a una autocaravana o quizá comprar un pequeño apartamento en la costa. Lo más rentable normalmente pues hubiera sido invertir en ladrillo y lo menos rentable pues la autocaravana. ¿Y qué escogimos? Pues la autocaravana. Quizá viéndolo con perspectiva, digamos que mantener la caravana hubiera sido una buena opción. Pero bueno, en aquel momento decidimos cambiar y la verdad es que las posibilidades que nos dio la autocaravana pues también estuvieron bastante bien. La autocaravana que compramos nosotros pues la compramos básicamente por motivos de peso. En principio yo quería una integral. A mí no me convencían las autocaravanas perfiladas, sino que bueno, pues a mí me gustaba la integral. El problema de la integral es que cuando tienes el permiso de conducir B y vas a llevar familia con 2 niños y además 2 perros, pues el tema de los pesos es importante. Para las integrales y un permiso de conducir B, eso es para 1 o 2 personas. Y además si le quitas la cama que se eleva, pues mejor porque ahí ganas bastante peso. Pero bueno, la cuestión es que nosotros, pues 4 personas más 2 perros, la integral no era una opción, se queda muy cortita a la hora de meterle peso. Y bueno, pues nos fuimos a la misma marca, la de Flex, que la verdad es que considero que es una marca bastante a tener en cuenta. No digo yo que sea la mejor, ni que tenga lo mejor en todo, por supuesto que no, pero creo que es una marca de bastante calidad y que sobre todo ofrece unas soluciones muchísimo más prácticas de lo que te ofrecen otras marcas. Eso creo que es así.
Y bueno, pues la autocaravana fue aquello de comprarla y un poco decía, esta es que no me gusta, me gustaría más esto, me gustaría más aquello. La autocaravana hay que reconocer que estaba muy bien. Tampoco me hacía gracia que fuera cabina Fiat, que después me ha acabado encantando, tengo que decir que muy cómoda y que se conduce bien. La que teníamos nosotros era cambio automático, de estos que llevaban en el 2020, la autocaravana era el 2020, que es un cambio automático que es distinto de los que llevan ahora. Pero la verdad es que a mí me ha gustado bastante. Y creo que la autocaravana que cogí, creo que ha sido el acierto perfecto. ¿Por qué digo que ha sido acierto perfecto? Bueno, en principio, pues como comento, no es lo que a mí me gustaba, yo quería una integral. Pero después de ver las pruebas de choque de las integrales y cómo se deshacen, parece ser, parece ser que las perfiladas son muchísimo más seguras. Las integrales parece que las pruebas de choque, la parte frontal muy bien no lo lleva, por lo menos en un estudio que han hecho los suecos. También es cierto que cuando ves los estudios de pruebas de choque realizados con coches, los hacen a 30, 40, 50 kilómetros por hora y aquí la autocaravana te la metían a 90. Claro, cuando metes un choque a 90, evidentemente las imágenes son mucho más espectaculares que cuando estás haciendo los choques con coches a 30, 40, 50. Me gustaría ver también este tipo de pruebas de choque con los coches a esas velocidades, a ver también el resultado cuál es. Realmente pues asustaban bastante, pero podías ver cómo las autocaravanas perfiladas pues mantienen mucho mejor que las integrales. Y bueno, en parte es lógico, porque las autocaravanas integrales pues las llevan a fábrica, les recortan prácticamente todo y lo montan de material diferente. Pero bueno, en fin, el tema es que después de ver eso, que no sé yo realmente cómo coincidirá con las autocaravanas nuevas, porque también lo que usaban eran autocaravanas viejas, pero eso pues ya de entrada me hace que no me gusten mucho las integrales. Después también parece ser, según ponen todo lo que yo he leído, que las perfiladas se conducen mucho mejor que las integrales y además gastan mucho menos combustible. Por lo que creo que en mi caso, que tampoco yo es que sea una de la conducción y lo que me gusta es viajar cómodo y tampoco me gusta además gastar combustible innecesario, pues creo que la perfilada ha sido la elección perfecta. En principio, pues lo mismo, siempre mira si te gusta más el camión, las grandes. Después te das cuenta de que conforme vas por carreteras y sobre todo en los campings, la grande tampoco... Hay muchos sitios donde las grandes no las puedes meter. Entonces, realmente el tamaño de hasta 7 metros y medio creo que es el mejor. Después de haber ido por varios sitios y por carreteras relativamente pequeñas, recordemos el vídeo aquel de Alemania donde los árboles se echaban encima del camino, realmente creo que más grande de la que llevaba, tanto de alta como de larga, para mí hubiese sido un problema. Y esta yo la manejaba muy bien. La verdad es que me sentía muy tranquilo y bueno, a la hora de viajar la gran diferencia con la caravana es brutal. Conforme sales del camping no necesitas prácticamente ningún tipo de asistencia, mm, a no ser que haya arbolitos como lo que nos pasó en Peñíscola, pero bien, la verdad es que si la idea es viajar, como por ejemplo los viajes que hicimos a España, la autocaravana, sin duda. Ahora el problema es si la idea es ir a un sitio y estarte allí un tiempo, ahí mucho mejor la caravana porque una vez llegas a un sitio, pues estás en cierto modo vendido. A no ser que te lo montes bien, como por ejemplo cuando fuimos a Dinamarca, cuando fui con mi hijo al viaje que hicimos a Copenhague, que ahí sí que estamos al lado de la ciudad, pues ahí lo tuvimos perfecto, porque para todo pues nos movíamos con el Uber. Entonces directamente nosotros teníamos allí nuestra base en un sitio muy bonito y además histórico, y a la hora de movernos no había problema de que cojo, que no cojo, pues mejor que el coche, porque tampoco tenemos que estar preocupándonos en aparcarlo. Directamente pues teníamos ya todo planificado, nos cogíamos nuestro Uber y Uber para acá, Uber para allá, enseguida y sin ningún problema, y después sin problemas de parking. Así que realmente no es que el mundo caravana o autocaravana te obligue a no utilizar otras opciones. Evidentemente, lo del Uber, pues si estás aparcado allí en un camping en mitad de la nada, pues te va a salir muy caro. Eso es para cuando estás en zonas más urbanas. Pero también cuando estuvimos en Gotemburgo, lo mismo, allí nos movíamos con
el tranvía que teníamos justo al lado y absolutamente ningún problema. Entonces, mi recomendación, pues, mm, para niños más pequeños, caravana. Y de las que son pequeñitas, si te gusta viajar, si te gusta estar quieto en un sitio, pues la grande, evidentemente. Y para allá, cuando los niños son más mayorcitos, si te gusta más viajar, porque claro, el tema del camping llega un momento en que se queda pequeño para los niños, pues la autocaravana viene muy bien. Si las puedes tener las dos, pues yo recomendaría las dos. Pero bueno, desde mi punto de vista, el tema caravana-autocaravana es para uno mismo o para uno mismo con la familia. El tema de ir con amigos o con compañeros de trabajo tal, yo no lo recomiendo. Tiene que ser un amigo que sea como un hermano y con el que hayas convivido durante mucho tiempo, porque eh, no, desde mi punto de vista, esto es para familia, pero familia hablando de lo que es tu núcleo familiar directo. O después directamente, pues algún amigo muy, 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 muy amigo y con el que tengas mucha confianza. Si no, pues yo personalmente no lo recomiendo. Está muy bien si se juntan varios y ya cada cual va con su caravana o con su autocaravana y en el camping hacen vida común. Eso sí, eso está muy bien, pero cada uno en su pequeño refugio. Bueno, y el tema de la venta de la autocaravana, pues nosotros somos españoles, viajamos a España y bueno, pues ahora se ha dado la coincidencia de que pues vamos a estar allí más, eh, pues digamos dentro de ladrillo. Entonces la autocaravana pues llega un momento en el que se convierte en algo un poco no práctico, puesto que para viajar tenemos que echarle, yendo rápido, 3 noches, que es un mataniños, necesitas por lo menos cinco, entonces 5 y 5 de vuelta, ya pues te hacen mucho. Y ha llegado el momento en el que la caravana, pues no, la autocaravana, perdón, pues no la vamos a usar. Entonces, tener una autocaravana para no usarla, pues no lo consideramos práctico, es un gasto bastante fuerte y además es estar viendo cómo la autocaravana se degrada sin necesidad, porque cuando la tienes ahí, pues siempre puede entrar algún ratoncito, el motor pues se va degradando y tampoco la tienes dentro de un garaje donde se mantenga impoluta. Las autocaravanas pues normalmente están a la intemperie. Entonces, no usarla y que se esté degradando. Si no hubiese vendido la caravana, pues probablemente ahora tampoco la hubiese vendido, porque la hubiésemos usado o como pequeña casita auxiliar o para de vez en cuando utilizarla en los momentos en que son pues fines de semana o cosas así. Pero al ser autocaravana, la autocaravana pues simplemente se está degradando, se está estropeando, está perdiendo valor. Entonces pues la hemos vendido, dejamos que otra familia la siga disfrutando, porque además la autocaravana estaba muy bien, estaba muy muy bien. Y bueno, pues ha sido algo inesperado, de hecho tan inesperado como que yo la llevo a revisión un martes antes de Pascua para irnos de viaje en Pascua y la pongo a la venta un viernes, o sea, algo totalmente inesperado, pero bueno, en la vida pues van sucediendo diferentes cosas y en este momento pues hemos cambiado un poco la forma, digamos, de planificar las vacaciones y la autocaravana pues se queda como algo que no vamos a utilizar, como simplemente pues lo utilizaría yo para hacer mi Furtebú. La verdad es que voy a echar de menos tener mi Furtebú porque tener ese pequeño espacio fuera de la casa donde un poco pues puedes tener tu espacio propio, pues siempre viene bien. Pero bueno, pues nada, ahora iremos buscando Furtebús virtuales, llamémoslo. Y en principio, pues el mundo caravana, autocaravana, pues de momento no digo que se haya acabado para nosotros, porque como digo, me gusta tanto la caravana como la autocaravana. Y quién sabe, bueno, pues la idea de quizá hacerse con una pequeña camper tipo la California o algo de eso, pues como sabéis ya lo he comentado en vídeos anteriores, que a lo mejor pues el siguiente vehículo, en vez de ser un vehículo estándar, pues es alguno de esos, cosa que no creo porque realmente para 4 días que se utiliza la calidad de conducción que tienes con los otros, pues es mucho mejor. Pero no sé, bueno, ya veremos, a ver. De momento, pues digamos que el tema vacaciones va a ser pues más convencional en ladrillo, a base de avión y ladrillo, si es que no nos vuelven a cerrar el tema de los aviones o ya vemos a ver cómo va el tema.
Y nada, pues a partir de ahora el Furtebú o se acabará o continuará pues un poco como este, que probablemente sea lo que sea, continúe un poco como este y ya el mundo caravana autocaravana pues quede un poco al lado y sigamos hablando de otras cosas. Yo tenía ciertos planes para el verano de irme un poco con la autocaravana y combinar un poco, digamos, camping con senderismo, quizá un poco de golf, pues bueno, esos planes pues quedan cancelados y ahora pues haremos otros, que siempre hay que adaptarse y ver lo bueno de cada situación. Y la situación de disfrutar del turismo, digamos, tradicional de ladrillo, pues tampoco está tan mal. De hecho, pues fue una de las alternativas que nos planteamos cuando vendimos la caravana y ahora pues realmente pues vendemos la autocaravana pues, para seguir con, pues digamos, otras facetas. Voy a echar de menos el Furtebú, la verdad es que lo voy a echar bastante de menos, pero bueno, pues así está la situación y ahora a seguir con una nueva etapa y ya os seguiré contando. Y esto es todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si te ha gustado, dale like, suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones, comparte y nos vemos en un nuevo vídeo de Tu Momento Furtebú. Hasta la próxima.